afectado a tu familia el DCA, Amalia? Ha afectado en todas las esferas. Eh, yo era una mujer joven, madre de familia, y cuando apareció el daño cerebral, pues nos salpicó a todos, se interrumpió nuestras vidas y tuvimos que aclimatarnos a la nueva situación. ¿Y crees que hay que formar a la sociedad en el trato a las mujeres con DCA? Por supuesto, hay que formar a la sociedad en cualquier discapacidad y en cualquier género, pero nuestra situación es más complicada, se agrava cuando la discapacidad afecta a una mujer y en el daño cerebral adquirido la sociedad ignora cuál es la problemática específica a las que nos vemos sometidas, como madres, como esposas, como trabajadoras, etc. ¿Cómo ha interferido el DCA en tu salud en todos sus ámbitos? Bueno, pues en primer lugar, el daño cerebral me generó un conjunto de secuelas, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico, que costó mucho tiempo y que aún sigo trabajando en ello. Y en segundo lugar, supuso tener que dedicar una parte muy importante de mi tiempo y de mi vida a cuidarme, cosa que pues siempre ha supuesto un hándicap porque nunca tenemos tiempo para todo. ¿Y el primer contacto con la trabajadora social de zona de servicios sociales, cómo fue? Bueno, yo tardé muchísimo tiempo en descubrir que era una persona con discapacidad. De hecho, tengo que agradecérselo a la trabajadora social de nuestra asociación que un día me dijo, pero tú no tienes una graduación de discapacidad. Bueno, pues yo no había pensado que era una persona con discapacidad. Me consideraba una persona que había superado una enfermedad, pero no que eso tuviera un reconocimiento social como lo supone el hecho de ser valorada como una discapacidad. Eh, y cuando mis hijos tuvieron que acceder a la escuela, recuerdo que yo no arguí que tenía discapacidad y después me di cuenta de que eso había sido un hándicap para mis hijos porque les hubiera favorecido el poder escoger instituto. Y entonces fue cuando decidí hacer esa valoración y obtuve el reconocimiento de ese 46% de discapacidad. Y esa fue una de las cosas que conseguí hacer gracias a nuestra asociación. Muy bien, comentas lo de la asociación. ¿Cómo la conociste? Bueno, no la conocí, contribuí a crearla. No había ninguna asociación en aquel momento en Castellón que atendiera al colectivo de personas con daño cerebral y fuimos un grupo de personas y familias que ante la desesperación de no encontrar recursos para los nuestros decidimos echar para adelante y constituirnos en una asociación y crear un recurso que no existía ni en Castellón ni en toda la comunidad. ¿Y has vuelto a trabajar, Amalia, después del DCA? Volví a trabajar al cabo de un año. Se me brindó la oportunidad de hacerlo y con muchas dificultades, porque entonces tenía mucho más dificultad para moverme y para enfrentarme al mundo, tanto física como psíquicamente. Bueno, pues volví a trabajar y desde entonces y hasta ahora. ¿Y cómo ha afectado el DCA en el tema laboral, en el trabajo, en la vuelta al trabajo? Pues puedes imaginarte que eh, desde la perspectiva cognitiva supuso un gran esfuerzo el tener que simplemente participar de reuniones en las que habían más de 2 personas. Suponía para mí un esfuerzo tremendo, no era capaz de concentrarme ni era capaz de, de, de soportar el estrés y el esfuerzo que suponía eso. Acababa agotada. Pero bueno, tuve la gran fortuna de tener personas a mi alrededor que me acompañaron en todo ese proceso y que confiaron en mí y que me ayudaron a echar para adelante y asumir grandes responsabilidades que en aquel momento ya con discapacidad tuve que hacer. Muy bien. ¿Y la parte de relaciones sociales, cómo había afectado el DCA? Bueno, ahí también tuve un golpe de suerte porque mi entorno social, por un lado, se vio afectado, se reconocieron en lo que había pasado y estuvieron y permanecieron a nuestro lado, tanto mío como de mi familia, siempre. Y nunca agradeceré bastante ese apoyo que sin él hubiera sido imposible.
Muy bien. Amalia, y en el tema de recursos económicos, ¿tú los gestionas? ¿Cómo afecta un poco el DCA en la gestión de recursos económicos? Bueno, el DCA, como cualquier discapacidad, pone en cuestión la capacidad que tenemos nosotras como personas con daño cerebral adquirido de autogestionarnos. Ahí el primer gran paso que tuve que dar fue el de concienciarme y defender ese derecho y esa capacidad. Y después el de trasladar a los demás que también era capaz de hacerlo y que podían confiar en que lo iba a hacer bien. La mayoría de las personas con daño cerebral y de las mujeres con daño cerebral se encuentran en una situación en la que pierden su autonomía económica. Pensemos que el daño cerebral afecta sobre todo a partir de la edad adulta y cuanto más mayores más, y pierden esa capacidad de gestionar, de llevar dinero en el bolsillo. Lo veo día a día en nuestra asociación. Hay que recordar a las familias que ese es un derecho y que hay que trabajar la capacitación para no hacer un mal uso de ese dinero, pero que estamos perfectamente capacitados para hacerlo la mayoría de las personas. Claro que sí. ¿Y has sentido alguna vez culpabilidad por el DCA? Bueno, esa fue la asignatura que más me costó superar a mí particularmente. Como a mí me sucedió el daño cerebral cuando mis dos hijos eran muy pequeños, lo último que dije y lo primero que pregunté fue por mis hijos. Lo último que dije fue ¿quién va a ir a recoger a los niños? Y organicé ya desde la ambulancia y cómo tenía que hacerse eso. Y después, cuando tenía que trasladar mi testimonio y tenía que recordar lo que habían sido aquellos primeros momentos, era fácil verme llorar relatando cómo había abandonado a mis hijos. El sentimiento de abandono y el sentimiento de culpa que arrastré durante muchísimos años fue quizás la asignatura que más me costó superar del daño cerebral. Vale. Y luego ya por último hablar de la sexualidad, la importancia que le das a la sexualidad y si necesitas más información sobre este tema. Bueno, yo creo que la sexualidad forma parte intrínseca de la persona y debemos tener presentes que el daño cerebral no cambia nuestras necesidades, aunque puede cambiar determinadas pautas y puede hacernos sentir acomplejadas como mujeres, porque nuestro físico inevitablemente cambia y también nuestra movilidad. Hay que conseguir la complicidad de nuestras parejas para poder superar también esas asignaturas. Muy bien, muy cierto. Pues ya está, Amalia, toda la entrevista realizada. Gracias.